y estamos diciendo que una vez un pastor en ahí, creo que se llama Monte de los Olivos, decía que el miedo es pecado. Y nosotros recordamos que hubo varios siervos de Dios, hombres totalmente entregados, de los cuales la Biblia en el libro de Hebreos da testimonio de ellos, que por la fe hicieron grandes proezas, sin embargo tuvieron miedo en algún momento. El primero que menciona la Biblia, o el primero que yo me recuerdo, fue Abraham, un hombre que caminaba con Dios, un hombre que hablaba con Dios. Sin embargo, cuando entraron a Egipto, le dijo a su esposa: diles que eres mi hermana, no sea que me vayan a matar por tu culpa, por ti, por tu causa. Tuvo miedo Abraham. Después vemos que Moisés también, ya siendo el gran siervo de Dios, Moisés también tuvo miedo. Dijo: en cualquier momento me van a apedrear. Vemos que Aarón tuvo miedo y por miedo hizo el becerro de oro. Más adelante vemos a David, también por ese miedo, a abandonar a su pueblo y se fue con los filisteos, y dice la Biblia que se fingía loco. Vemos también el caso de Elías, que después de haber matado a más de 800 profetas, él después huye de una mujer. Pero decíamos que el que lo superó a todos, y no es porque yo lo diga, porque tampoco la Biblia lo dice, pero es que a pesar de que todos ellos tuvieron miedo, ninguno de ellos dudó, o por lo menos la Biblia no lo dice. Sin embargo, el que sí dice la Biblia que en el momento más difícil dudó, fue aquel que dijo el Señor que de los nacidos de mujer era el más grande. Es decir, este hombre era Juan. Juan superó a Moisés, a Elías, a David, a todos los superó Juan. Dijo el Señor: no ha nacido otro más grande que él. Sin embargo, él, siendo el más grande, también tuvo, digamos, el detalle más grande en cuanto a la prueba que estaba pasando. Todos sintieron miedo, pero siguieron firmes en el Señor. Sin embargo, Juan dudó. Y manda a sus discípulos y le dicen: vayan y pregúntenle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Hasta dónde había llegado el miedo de Juan? Que estaba pensando, tal vez, no lo dice la Biblia, tal vez estaba pensando en que a lo mejor iba a morir en vano. ¿Qué tal si no era él el Mesías? Y él iba a morir porque creía que era el Mesías. Y si no era, bueno, esa prueba le ha venido a muchos hermanos desde que el Señor murió. A muchos hermanos les ha venido esa duda. ¿Y si no es verdad lo que dice la Biblia? ¿Y qué tal si muero en vano? ¿Y qué tal si no existe el cielo? ¿Y qué tal si a lo mejor Dios es esto? ¿O qué tal si a lo mejor? Y les ha venido la duda al momento de la prueba. Pero no puede compararse la prueba que ha vivido cada cristiano con la que vivió Juan el Bautista, porque la Biblia lo dice, que era el más grande. Por lo tanto, la prueba para él tenía que ser la más grande también, ¿verdad? Tenía que ser, y era tan fuerte la lucha que estaba librando Juan en la cárcel, que la duda lo estaba venciendo. Y pues le manda a preguntar al Señor. Algunos teólogos, algunos pastores, algunos escritores tratan de defender a Juan diciendo que esto lo hizo para que toda la gente oyera lo que iba a decir Jesús. Eso es mentira, eso no lo dice la Biblia. Otros dicen que porque quería que sus discípulos lo oyeran y se quedaran ya con él. Eso tampoco lo dice la Biblia. Además vemos que a los primeros discípulos Juan le dice: él es el Cordero de Dios, a él síganlo. Así que es mentira lo que ellos dicen. Aquí la Biblia nos dice claramente que Juan tuvo miedo, nos lo enseña claramente, y ese miedo lo estaba venciendo al grado de que la duda lo estaba poniendo como en la balanza. Y si no es el Mesías, si muero por él. ¿Cuántas dudas le habrán venido a Juan? No, pues mejor me salvo y para seguir predicando el Evangelio, mejor me salgo porque no he terminado mi labor. No sabemos cuántas dudas le hayan venido a Juan. Lo que sí sabemos es que le mandó a preguntarle al Señor. Y fíjense que la respuesta que le da el Señor a Juan no es la que Juan esperaba.
sino la que Juan necesitaba. ¿Sí? Y vamos a buscar ese pasaje. Está. Parece que en el Evangelio de Juan. Bueno, yo lo voy a leer. Ustedes escuchen. Entonces esta es la respuesta que le da el Señor a los discípulos que manda Juan. Fíjense lo que les dice. Dice en el nombre de Jesús. No lo busquen. Está en Lucas 7:28. Dice: les digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y en el libro de Mateo dice: entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. No se ha levantado otro mayor. Entonces, por Juan le manda a preguntarle algo al Señor Jesús. ¿Eres tú el Mesías? Y Jesús no le responde eso. Uno puede pensar que ese tormento que estaba viviendo Juan, si Jesús le hubiera dicho: sí, yo soy el Mesías, uno podría pensar que el tormento se iba a acabar, pero no, porque ese ser que lo estaba atormentando le hubiera dicho: ¿y qué tal si te está mintiendo? ¿Y qué tal si nomás te lo dijo para que ya mueras? ¿No? Entonces Juan esperaba una respuesta, pero que lo sacara de esa angustia en la que estaba viviendo. Y la respuesta que les dice el Señor: que salieron a ver al desierto, a un profeta. He aquí os digo que hay que más que un profeta, ¿verdad? Dice: porque les digo que de los que nacen entre mujeres, de las mujeres, no se ha levantado otro mayor, o sea, no ha nacido otro más grande que Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista oyó eso, el miedo se fue, la angustia se fue, porque sabía que el único que podía dar ese testimonio, escuchen bien, Ana, escuchen bien, fíjense la segunda parte de lo que dice, fíjense bien: y toda la gloria es para Dios, porque el reino de los cielos mayor es que Él. ¿Por qué esa respuesta y toda la gloria es para Dios? ¿Por qué esa respuesta le dio a Juan la paz que él necesitaba? Porque dijo Juan: nadie conoce a Dios sino que el que descendió del cielo, ¿verdad? El Hijo del Hombre que está en el cielo. Juan sabía que el único que conocía al Padre era el Hijo de Dios que estaba en el cielo. Por lo tanto, el único que había descendido del cielo sabía que en el cielo el más pequeño era más grande que Juan el Bautista, porque él los había visto, porque él los conocía, porque él sabía quiénes estaban en el cielo y sabía que aún el más pequeño. Entonces Juan, cuando lo escuchó, dijo: él es el que descendió del cielo. Esa respuesta que el Señor le dio a Juan, fue lo que le dio la paz y la fuerza para partir. ¿Qué respuesta es la que necesitamos nosotros? ¿Qué respuesta es la que nuestra alma necesita para poder vencer ya todo lo que se nos atraviesa? Este pastor decía: el miedo es un pecado. Pero lo que este pastor estaba diciendo era una tontería, ¿sí? Porque sabemos que Elías pecó, porque la Biblia dice que no hay justo, no hay ni uno solo, y sabemos que el apóstol Juan dice: no hay quien no peque. Pablo pecó y también sintió miedo. Dice: cuando yo fui a verlos estuve entre ustedes con mucho temor y temblor. También él sintió miedo.
Pedro, cuando lo iban a matar, después de haber visto esa infinidad de milagros, es más, después de haber hecho también él por la misericordia de esos milagros, también tuvo miedo y dudó y negó al Señor. Negó al Señor. Entonces, dice aquí la palabra que Juan era el más grande, pero él necesitaba escuchar esa palabra. Esa palabra que le confirmara que ese que había bautizado en el Jordán era el Hijo del Hombre. Pero ¿por qué Juan necesitaba esa palabra si había escuchado la voz? Bueno, porque las cosas pasadas, fíjense bien, y toda la gloria es para Dios, las cosas pasadas a veces en las pruebas presentes necesitamos que vuelvan a tener esa fuerza. Por ejemplo, Dios me dio una palabra hace 10 años. Hoy tengo una prueba y yo recuerdo esa palabra, pero no la siento con la misma fuerza que la sentí aquel día. Entonces Dios me da una palabra nueva que traiga esa fuerza que yo necesito para levantarme. ¿Por qué Dios hace esto? Porque dice la Biblia, Dios le podía haber dicho al Señor, mira, no le mandes ninguna respuesta, si no cree, yo le hablé, tú le diste testimonio, si no cree, ¿quién lo va a convencer? Pero no, porque la Biblia dice que Dios se acuerda que somos polvo. Entonces Dios además sabía que Juan había sido fiel hasta la muerte y le manda esa respuesta que él necesitaba para marchar valiente hacia la ejecución. Este pastor estaba totalmente mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesús también sintió miedo. Aquella noche dice, mi alma está turbada hasta la muerte. Turbado es cuando tú el miedo es tan fuerte que tiemblas, los dientes te tiemblan, sientes que te va a dar diarreas, tu cuerpo se sacude, te duele la cabeza, sientes que las cosas se te van y se te vienen. ¿Por qué digo esto? Porque una cosa es que nosotros estemos turbados, pero fíjense lo que dice el Señor, hasta la muerte. Estaba diciendo el Señor, siento que me muero del miedo. Era lo que estaba diciendo, siento que me muero del miedo. Y la Biblia dice que Jesús nunca pecó. Así que este pastor, al decir que el miedo es pecado, la Biblia lo está llamando, a este pastor, la Biblia lo está llamando mentiroso. Porque la Biblia dice que Jesús nunca pecó y él sintió miedo. El miedo no es pecado. Lo que a Dios no le gusta es que nos dejemos vencer por el miedo, ¿sí? Eso es lo que al Señor no le gusta, que nos dejemos vencer por el miedo. Por eso dice, no temas, no temas. O sea, ya te estás sintiendo miedo, dice, pero no te dejes vencer por el miedo. No te dejes vencer por el miedo, sigue luchando. Bien, estamos en días difíciles, no me refiero a toda esta farsa. Estamos en días difíciles en cuanto a la escasez de alimento, de trabajo, escasez de salud, escasez de medicamento, escasez de lluvia, Estamos viviendo días críticos que a cualquiera le pueden provocar miedo. Alguien que perdió su cosecha y tiene que pagar lo que pidió para esa cosecha, lógico es que le venga miedo. ¿De dónde voy a sacarlo? Alguien que le dicen que le van a quitar su trabajo y tiene deudas, lógico es que le va a venir miedo, que le digan lo van a meter a la cárcel. Lógico, ¿verdad? Y vemos que ahorita la iglesia tuvo miedo y corrió a esconderse. No estoy diciendo que seamos más valientes que ellos, ¿no? Solamente estoy diciendo que la iglesia tuvo miedo y corrió a esconderse. Pero ahora vamos a ver, fíjense bien, que el miedo de David, el miedo de Elías y el miedo de todos es muy diferente al miedo de la iglesia. El miedo de ellos era porque habían enfrentado al diablo, habían enfrentado a sus enemigos, pero hubo un momento de debilidad y huyeron. Aquí la iglesia no ha hecho otra cosa más que caminar de la mano del diablo, ¿sí? Y en el momento en que el diablo les da la espalda, corren a esconderse. No toda la iglesia, ¿verdad? Pero la iglesia ha caminado de la mano del diablo, lo vemos, cines cristianos, discotecas cristianas, balnearios cristianos, o sea, todo el tiempo estuvieron caminando de la mano del diablo y ahora los traiciona. ¿Qué hacen? Corrieron a esconderse. ¿Por qué? Porque dicen, hay que obedecer a Dios. Nunca lo habían obedecido.
Hay cristianos que desde que escucharon el Evangelio nunca han obedecido a Dios y ahora sí lo obedecieron. Es que dice la Biblia que estemos sujetos a nuestras autoridades y tenemos que obedecer al Señor y tenemos que esconderlos. Nunca lo obedecían. Nunca guardaban su palabra. Es más, ni siquiera se sabían un pasaje de las Escrituras y ahorita se acordaron de ese. Es que dice la Escritura que debemos obedecer a las autoridades y se escondieron. Se escondieron. Bien. Entonces, hay dos tipos de miedo, ¿verdad? Dice la Biblia que el miedo trae en sí castigo. Trae en sí castigo. La iglesia ahorita está ahí, escondida, no por un miedo de haber enfrentado a sus enemigos y ahorita haber tenido una debilidad. No. Están escondidos porque aquel al que le servían los traicionó. Volvemos a Juan. Dice la Escritura, no ha nacido otro más grande que Juan el Bautista. A nosotros también el diablo nos ha atormentado metiéndonos dudas. Pero ¿saben qué es lo peor de todo? Que cuando nos mete la duda, nos castiga diciéndonos, ya dudaste. Eso quiere decir que estás mal delante de Dios. Eso quiere decir esto, eso quiere decir esto, eso quiere decir esto, eso quiere decir aquello y lo otro. Y nos hace todavía más duro el tormento. Cuando vemos que dudar no es pecado, ¿verdad? Dudar no es pecado en este caso porque la duda, este hombre se la estaba metiendo a Juan. Este hombre se la estaba metiendo a Juan. Y entonces Juan, eso también decía el pajarito, que la duda es pecado. Pero ¿cuántas veces, por ejemplo, alguien nos ofrece algo y dudamos? ¿Y qué tal si no es cierto lo que me venden? ¿Y qué tal si me están engañando? ¿Y qué tal si no funciona? ¿Entonces estamos pecando? Claro que no. Por eso es que dice la Escritura que es la palabra de Dios la que debe de prevalecer y no la nuestra. Hay cosas que el cristiano, porque las entiende mal o las cree mal o cree que son pecado, él dice que son pecado. Y se las enseña a otro y ese crece con esa idea y así hasta que finalmente se forma una cadenita. Hoy la palabra nos enseña algo muy importante. ¿El miedo es pecado? No. ¿La duda es pecado? No. Pero lo que sí nos demanda Dios es que no nos dejemos vencer por el pecado, ni nos dejemos vencer por la duda. Juan por lo menos hizo algo, le mandó a preguntar. Nosotros debemos preguntarle a Dios. No vamos a recibir la respuesta así tan rápido como Juan, pero debemos preguntarle a Dios. Ahora, si no queremos que la duda nos atormente, dice el apóstol Pablo, que usemos el escudo de la fe para que podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Hoy la Biblia nos enseña que puede ser un pastor, puede ser un predicador, puede ser lo que sea, pero a veces nos atan o nos ponen, como dijo el Señor, cargas que ellos mismos no mueven o ataduras nos ponen y nos ligan a un tormento que no deberíamos de sufrirlo, pero nos lo ponen. ¿Por qué? Porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. ¿Hemos sentido miedo alguna vez? Hoy sabemos que cuando Jesús tuvo miedo, recurrió al Padre, ¿verdad? Y así como Jesús le mandó la respuesta a Juan, el Padre le mandó la ayuda al Señor. Vemos que cuando Juan dudó, le mandó a preguntar al Señor. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tengamos miedo, recurramos al Padre. Cuando tengamos dudas, recurramos al Señor. No le preguntemos a la gente. No le pidamos a la gente que nos quite el miedo. Vamos a pedirle a Dios y al Señor que nos quiten el miedo, que nos lleven la duda, que se lleven eso que nos atormenta. Pero también recordemos que la palabra nos dice que tomemos el escudo de la fe. Y también nos enseña la Biblia algo muy importante. No importa lo que nos diga el hombre. Nosotros debemos de confiar solamente en las promesas y en las misericordias de Dios. Sí. Y esto que el Señor nos da esta noche debemos de compartírselo a otros, porque la palabra dice, y con la consolación que son consolados deben consolar a otros.
A lo mejor en estos días ustedes van a encontrar a alguien que tenga miedo, a alguien que tenga dudas, a alguien que esté siendo atormentado. Y podemos darle estos pasajes para que el Señor obre en su corazón y lo haga libre de su mal. Esa es la palabra.